¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo digo gloria a Dios por la palabra. Yo no sé, hermanos, si ustedes han percibido por dónde el Señor nos está llevando, no solo hoy, el domingo pasado, el otro y lo que vendrá. Hay que profundizar. Marcelo nos habló de eso, ¿no? Hay que cuidar la salvación. ¿Ustedes recuerdan el domingo pasado cuál fue el texto con el que comencé a compartir? Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea cosa que nos deslicemos. No sea cosa que sin darnos cuenta nos vamos mundanalizando y aún estando en el ambiente físico entre la iglesia, tengamos la manera de pensar del mundo, que es cizaña. Porque uno saca lo que tiene adentro. Y lo que Marcelo dijo, a veces nos podemos sorprender con lo que sale, pero es lo que hay. Entonces la admonición del Espíritu hoy es, hermanos, tengamos cuidado de una salvación tan grande. No sea cosa que nos deslicemos. Y allí dice, y yo voy a hacer la introducción para el domingo que viene. No voy a predicar hoy. Me voy a tomar 10 minutos, sí, porque es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea cosa que se nos escape. El que oye mis palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que se dobló el lomo trabajando para edificar su casa. Hay que esforzarse. Yo lo digo en criollo, ¿no? A Dios orando y con el mazo dando. Si yo no pongo las manos y el lomo, las cosas no van a salir. Así es. Lo que es sobrenatural de Dios corre por cuenta de Él. Pero me dicen, mira que te mando, que te esfuerzo. ¿Cuántas veces dijimos eso? Y que seas valiente. Esa es la tarea nuestra, esforzarnos. Sabemos que contamos con el aval, con la compañía, con la aprobación y con la bendición de Dios. Pero yo me tengo que levantar a las 6. De última, el Espíritu lo que hace es despertarme cuando no anda el despertador, pero además corre por cuenta mía. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Y qué hemos oído? Hemos oído que Jesucristo es la revelación de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No hay otra revelación de Dios Padre que Jesucristo Hijo. No hay nada que reemplace a Jesucristo. Dice Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás, pero su Hijo, Jesucristo, Él lo dio a conocer. El carácter del Dios creador que no vemos se reveló en la persona de Jesucristo. Yo siempre digo, decir que conozco a Dios es una soberbia, no casi ni me animo, porque Dios es muy grande. Pero puedo empezar de a poquito, conociendo a Jesucristo. ¿Y qué fue lo primero que Jesús dijo? Poneme, no esta, Dani, bajo el paraguas del reino. Y después vamos con la otra, yo te aviso. Nosotros hemos estudiado, hemos aprendido que Jesucristo y antes los profetas hablaron de parte de Dios por medio de la palabra. Y lo primero que Jesús dijo cuando comenzó su ministerio, ¿qué fue? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado, bajo el paraguas del reino. Y allí descubrimos, después Pablo en Colosenses 1:13 lo completa, hablando de Dios, dice, quien nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Si estamos trasladados porque nacimos a Dios, lo aceptamos como Salvador, como Señor, recibimos el Espíritu Santo, pensamos en nuestra mente como los hijos del reino. Lo que sucede
es que puede pasarnos. Por eso dice el apóstol, tengan cuidado, velen por su salvación, no se dejen estar. Cada tanto hay que mirar la consola a ver qué dicen los relojitos. No te confíes. Yo cuando voy a cargar combustible me dicen agua, aceite, digo, está todo bien, todo bien. Fue hace rato que no levanto el capó para ver si está todo bien. Y como manejo sin los anteojos, aunque debiera usarlos, no veo los relojitos. Y a veces digo, Heriberto, pará, fíjate bien, no sea cosa que... Así es la vida espiritual, tenemos que ir viendo nuestros relojitos. No sea cosa que, hermanos, nos deslicemos. Porque Dios nos ha hablado hoy, a través de Billy, a través de José, a través de Marcelo, del cuidado que hay que tener. No se confíen, no nos confiemos, porque sin querer la cizaña se va alojando chiquitita. Entonces yo le dije la semana pasada cuando hablamos de esto, no nos tenemos que conformar a asistir a los cultos, porque nos convierte en religiosos y nos hace creer que haciendo eso está bien. Yo digo, ser un cristiano gris, chato, yo no quiero, aburrido y sin ánimo. Romanos 12. Hay que ajustar los pensamientos. ¿A los de quiénes? A los de Jesús. Y dijimos, porque pensamientos sanos, que son los de Jesús, producen actitudes sanas que van a terminar haciendo relaciones sanas. Es decir, no nos relacionamos por interés, sino por amor. Y yo terminé diciendo que el mayor enemigo de este propósito eterno de Dios. Me acuerdo cuando un día hace años Daniel Bestraeten, parado acá, dijo, hermanos, les debo decir que tengo problemas con una persona. Todos se miraban. Dijo, conmigo. Y era cierto lo que el flaco decía. Mi mayor problema no sos vos, soy yo. Yo tengo que velar por mi vida espiritual. Un día me acuerdo claramente, me quejé de alguien delante del Señor. Y el Señor me dijo, Heriberto, andá con un espejo en tu bolsillo. ¿Para qué? Para que cada vez que pienses mal de alguien te mires a vos y vas a ver lo que ves. Y querido mío, ver con los ojos de Dios es bravo. Cuando yo logro mirarme como Dios me ve, la verdad, me cuesta. Se acaba la soberbia, se acaba la fantasía. Y yo dije el domingo pasado cuando terminamos que para comenzar con los enemigos de mi fe y de mi vida espiritual, para mí tengo que comenzar con el que creo que es el peor, que es el egoísmo. El egoísmo es esto, donde yo soy el centro de la vida. Todo lo que rodea mi vida, los valores, la iglesia, el estudio, la familia, el trabajo, el dinero, hasta Dios, está determinado por lo que yo creo y lo que yo quiero que sea para mí. Mortal. Podemos estar en la iglesia pensando así y decir, sí, no, esa es tu opinión, Heriberto, pero yo pienso distinto. O yo puedo decir, a mí me parece que es así. A mí me parece. Entonces yo quiero darle una introducción nomás. Porque saben, hermanos, hay que trabajar mucho en esto. Nosotros hablamos, estudiamos, que queremos tener el carácter de Jesús. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? ¿A qué apunta todo el discipulado? Puerta, camino y meta, y lo que podamos leer y estudiar apunta a que tengamos el carácter de Jesús. Pues yo me he propuesto, hermanos, que eso sea posible. Y quiero comenzar por mí. Entonces, poneme la de los ismos. A ver.
allá va a aparecer. Uno habla de los ismos, no hablo del istmo como factor geográfico con T, sino los ismos. Cesarismo, leninismo, fascismo, peronismo, todos los ismos que ustedes quieran. Así se mueve el mundo, para identificar doctrinas, movimientos, y quienes los siguen. ¿Qué es el cesarismo? Es una idea política que viene de la época del César, pero modernamente también, donde un hombre concentra todo el poder y él designa a los sucesores. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, pero tenemos el mundo lleno de hombres o memitos cesaristas. Y a mí me gusta que sí sea, soy un cesarista. El leninismo es parte del marxismo soviético. Yo estaba pensando, el año que viene se cumplen 100 años de la Revolución Rusa, que recogió las teorías de Marx. Marx fue un hombre, un alemán, que a mitad del siglo XIX cambió la historia del mundo. A mi juicio, no para bien, porque determinó que el mundo, la base del mundo es el dinero. No descubrió nada. Simplemente dijo que el dinero tiene que estar en manos del Estado. El comunismo viene de una idea donde todo es común. ¿A dónde? Por eso dicen que Jesús era el primer comunista, cosa que no es cierto. Entonces los que siguen las teorías de Lenin son los leninistas. El peronismo. ¿Alguno puede definir qué es el peronismo? Cuénteme, porque yo todavía no sé, es tan complicado. Pero pues es una doctrina política y económica. Surgía de un hombre llamado Juan Domingo Perón. Después trataremos de saber de qué se trata, ¿no? Porque aún medio complicado. Los que lo siguen a esa doctrina son los peronistas. Pero también está el egoísmo. ¿Cuántos son los partidarios del egoísmo? Vamos de a poco. Esto es una pastilla grande, ¿eh? El egoísmo. ¿Lo puse acá? ¿Tenés la otra? Por favor. Hace referencia al amor excesivo e inmoderado que una persona siente sobre sí misma y que le hace atender en forma desmedida su propio interés. Es decir, aquel que piensa solo en sí mismo. ¿Sí? Ahora, vos me podés decir, como yo digo, no, pero ese no es mi caso. Bueno, quizás no sea el 100%, pero si yo tengo el 30% ya estoy complicado. Porque atrás del egoísmo y los egoístas que adoramos al ego, ustedes no han escuchado, esto queda acá, que muchos pastores no saben delegar. O muchas personas que tienen autoridad sobre otros no saben delegar. ¿Saben qué es delegar? Desprenderse del ego. Delegar es desprenderse del ego. Es que yo creo que lo que yo hago lo podés hacer vos y lo podés hacer tan bien o mejor que yo. Ahí es cuando yo delego, porque te doy autoridad y te doy responsabilidad. Es bravo todo el ego, ¿no? Que lo tenemos todo, ¿eh? Venimos con él. Lo complicado es cuando luego se transforma en egocentrismo. ¿Y lo puse yo eso? Sí. Y fíjense qué es el egocentrismo. La incapacidad para ponerse en el lugar de otra persona. Hermanos, si nosotros no somos capaces, que decimos ser cristianos, de ponernos en lugar de otra persona, tenemos serios problemas de haber entendido el Evangelio del Reino de los Cielos. Porque si yo no tengo la capacidad de ponerme en lugar del otro, no tengo misericordia. Y si yo no tengo misericordia,
cuando llegue al juicio se me va a hacer muy difícil pasar. Porque ¿qué es la misericordia? ¿Tener lástima de otro? Es poner mi corazón al servicio de la miseria. Tener cordio, misericordia, viene de cordia y viene de corazón. Tiene que ver con nuestra relación con Dios de haber entendido a Jesucristo. Entonces, lo que yo quiero compartir con ustedes, ya cumplí los 10 minutos, es que debemos revisar nuestra vida a fondo y no ser indulgente con nuestra propia miseria humana, porque yo quiero tener el carácter de Jesucristo. No me quiero perdonar. Yo le dije a usted, yo soy egoísta. Yo no sé vos, pero yo soy egoísta. Todavía estoy luchando con algunas cosas que me incomodan porque me sacan de mi centro. Tengo varias. Me acuerdo hace unos años, cuando solía ir con más frecuencia al sur, a la Patagonia, a la zona de Choel, a estar con la iglesia y hacer viajes misioneros. Me gustaba tanto ir a las chacras de los hermanos y pasear entre los manzanos. El año pasado fuimos con Katy y nos dijo la hermana ahí, agarren lo que quieran. Oh, ¿sabe qué lindo agarrar manzanas gratis? Peras gratis, llené el auto, ¿te acordás? Y hace unos años yo dije, yo quiero poner en el fondo de mi casa un manzano. Porque si allá lo tienen, yo lo quiero tener. Y dijeron, no, Heriberto, el clima de acá no es muy húmedo, acá no va a crecer, se te va a avillar. Me mataron. Puse el manzano. ¿Por qué te reí? ¿Vos también pusiste manzano? Otra planta y no creció. El primer fruto, una manzana así. Hermosa. Y yo dije, ¿vieron? Hombre de poca fe. Tomá. Le eché agua con un rociador y le saqué fotos para que pareciera que era rocío. Una manzana así. ¿Cómo que acá no crece? Y uno se llena de versículos que no tienen nada que ver, ¿viste? Pero para agrandarse un cachito. Me la comí con tanto placer. Tomá. Todo lo que... Bueno, un montón de versículos, pero me agrandaba. Al año siguiente, cuando comenzaron los frutos, 7 manzanas. Chiquititas, arrugadas. Y esto es. Pero ¿y la otra? De esa no pude probar ninguna. Al siguiente año vino de vuelta y Katy es testigo. Yo veníamos de viaje donde sea, yo lo primero que iba al fondo a ver el manzano. Porque era mi manzano. Porque contra todos los pronósticos negros y cizañeros que decían que no iba a funcionar, había funcionado. Y la última temporada, 3 manzanas. Parejitas, lindas. Veníamos de Bragado, yo iba al fondo a ver mis manzanas, porque estaban madurando, ya también colorcito. Y lo que provocó el desastre fue que un día llegué de viaje, me fui al fondo a ver las manzanas. Había una sola. Una había desaparecido. La otra en el piso con unos agujeros grandes porque las calandrias descubrí que les gusta la manzana. Y la que estaba colgada toda picoteada. Me enojé mal, como dicen. Me enojé. Eran mis manzanas. No eran de las calandrias. Y yo decía en chiste y no tan en chiste que las toque y le corto un dedo. Porque son mis. Yo creí frente a la adversidad de todos que esto iba a funcionar. Eran mis manzanas. Y cuando las vi así, me enojé en serio. ¿Cómo es posible que alguien haga esto con mis manzanas?
Como siempre pretendí y pretendo ser un hombre espiritual, Dios todavía me habla. Y se dijo, ¿cómo tus manzanas? ¿Quién les dio la fuerza para crecer? Y uno va bajando el tonito de la queja, ¿no? Porque claro, yo no pude hacer, yo no intervine en la genética, toda esa cosa. Pero lo que más me pegó y fue para bien, y el Señor me dijo, vos sos un egoísta, enorme egoísta. Dice, porque vos fíjate, ¿cuántos pájaros se alimentaron con tan poquito? ¿Y vos te estás quejando? ¿Y saben cuál era la lección para mi egoísmo? Dice, ¿vos sabés cuánta gente puede picotear de vos y sacar de mí, de lo que tenés vos? El egoísta piensa solamente en sí mismo y no es capaz de ponerse en la necesidad del otro. Hermano, te sugiero, yo estoy en ese proceso otra vez, renuncia a tu egoísmo. Porque va a determinar de qué lado estoy, en serio. No somos el centro de la vida, el centro es Jesucristo. Y si Él rechazó el egoísmo que le pedía otra cosa, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿A usted creen que a Jesús le costó? Claro que le costó la decisión de afirmar su rostro hacia Jerusalén y decir, está bien, Señor, hágase tu voluntad. Te va a costar como a mí me está costando. Yo ayer le dije a Katy, y hoy también, Katy, fíjate si no quedó ningún chico encerrado en un placar, porque tuve durante una semana como 200 pibes en mi casa. Estoy exagerando, ¿no? Pero los nietos, los sobrinos, estos, los otros. Yo iba a un ambiente y había gente, iba a otro ambiente y había gente. ¿Y dónde me meto en mi casa? Fue lindo, pero, ¿viste? Y no me ha quedado un chico escondido por ahí, vamos a asegurarnos. Y me di cuenta que gran parte es mi egoísmo. Que yo quiero el descanso, quiero. Ahora, claro, hay que ser equilibrados. Hay cosas que uno puede pretender con legitimidad sin ser egoísta. Pero Dios también te va a hablar. Cuando fuimos con los scouts a Mendoza, San Rafael, 2005, ¿te acordás? Que yo fui a regañadientes y fue una bendición para mí en el Jamboree. El Señor me habló dos cosas importantes. Una, obvia. Me dijo, Heriberto, Redentor hay uno solo y no sos vos. Es decir, yo no puedo salvar a nadie. Te puedo mostrar el camino. Y la otra cosa que me dijo el Señor, que para mí era muy importante, era vos tenés que ser feliz sin culpas. Ser feliz sin culpas. A mí me costaba mucho, porque me parecía que disfrutar de algo que Dios me daba era egoísmo. Por eso digo, hay que ser equilibrados. Pero yo te sugiero, para terminar este encuentro tan lindo esta mañana, que te enfrentes al Señor. También las hermanas mayores, los hermanos mayores, los más jóvenes también, los que estamos en la mediana edad, todo el mundo. Señor, mostrame en qué cosas soy egoísta y no me di cuenta. Porque el egoísta daña a otros. Al pensar solamente en sí, daña a otros. Del egoísmo se desprenden un montón de ismos. Materialismo. El que piensa solamente en sí, no, si pongo el diezmo no me va a alcanzar y no voy a poder cambiar el auto. Yo qué sé, estoy diciendo una cosa, pero si uno puede sacrificar, crucificar el egoísmo, vamos a comenzar a entender el carácter de Jesucristo. El Nuevo Testamento está lleno de indicaciones que nos alientan a pensar no solo en mí, sino en el otro. Amén. Así que no te voy a pedir que el domingo que viene levante y digo, yo soy egoísta en esto, en esto y en esto.
a menos que crea que para vos es necesario. Pero es suficiente con que el Espíritu Santo te haga notar cómo te podés liberar espiritualmente al crucificar el egoísmo. Cuando vos crucificás al egoísmo, te liberas espiritualmente. Porque dejás de pensar en vos y en tu necesidad. Muchas veces necesidades que no tenemos. El egoísta no aguanta una crítica, porque su opinión es la más importante y la demás está equivocada. Bueno, esto para seguir después. Pero a mí me interesa que nos podamos identificar en algunas situaciones. Yo estoy tratando mi egoísmo y yo sé dónde me aprieta el zapato. Pero eso lo dejo para que el Espíritu Santo nos hable a cada uno. Amén, hermanos. El egoísmo moral propone el autointerés como una ética, es decir, que todo lo que yo hago en mi vida es satisfacer mis propios intereses. Y a vos que te cure Lola, como dice el dicho popular. Jesús dijo, entre nosotros no será así. Incluso en ese pasaje de Mateo 20, el que quiera ser grande entre ustedes, ¿qué tiene que hacer? Servir. Ser como el más pequeño. Al egoísmo no hay que tolerarlo, hay que matarlo. Para que cada vez se vea menos. Miren, este Marx que yo les hablé, un hombre muy inteligente para el otro lado. Decía que todo es material, no hay nada espiritual, todo es material. Y había una lucha grande entre el capital y el trabajo. Entonces él decía, con los capitalistas no se negocia. Si los tocas hay que eliminarlos. Chao. Y yo digo, con el pecado no se negocia. Con el egoísmo no puedo negociar. Si no lo mato, queda vivo. Y como yo le doy de comer todo el tiempo, va a crecer rápido otra vez. Yo debo dejar de pensar únicamente en mí, porque el egoísta es exactamente lo contrario a lo que Dios creó. Dios es amor. Tengo a Dios, tengo el amor de Dios. Para amar a Dios y a mis semejantes. El egoísta corta esa página y piensa solamente en sí. Aun cuando venimos a las reuniones, yo puedo pensar de dos maneras. Vengo a recibir una bendición de Dios. Egoísta. La otra, vengo a compartir con mis hermanos la adoración a nuestro Señor. No egoísta. Porque me interesa estar junto con vos para bendecir a Dios. Y no que Dios me bendiga a mí especialmente. Amén. Esto es parte de los profetas que hablaba Marcelo. No es simpático esto. Porque me obliga a mí un esfuerzo grande. Yo debo identificar la medida de mi egoísmo y darle duro. ¿Y saben cómo se hace para dejar de ser egoísta? Una vez que identificás tu problema, hacer lo contrario. ¿Se entiende lo que digo? Le dijeron a Jesús, yo me iba a morir. No, que eso no te pase. Él fue. La única manera de vencer el egoísmo en ciertas cosas es hacer lo contrario. Y te va a doler. ¿Te cuesta ofrendar? ¿Te cuesta diezmar? ¿Te cuesta abrir tu casa para que otros disfruten de lo que vos disfrutás? ¿Te cuesta ir a visitar enfermos? Ponele todo lo que quieras. ¿Sabes qué tienes que hacer? Hacerlo. Hacerlo. Te tenés que habituar a no ser egoísta. Y lo peor que nos puede pasar a los seres humanos es habituarnos a ser como Cristo. Porque nuestra carne pide otra cosa.
A la carne hay que castigarla. No, escuché amén. No. Esto es, por eso, esto no es fácil, esto es para digerir, ¿no? Y si se come chiquito, mejor. Uno de mis nietos, el mayor, cuando era chiquito yo le expliqué que hay cierto lugar que yo no voy, un lugar de comidas rápidas, que tengo una cuestión de principios éticos y no voy. Entonces, tratando de explicarle por qué razón tonta mía yo no iba a cierto lugar, él me dice, yo sé, abuelo, dice, porque no te gustan las hamburguesas. Yo dije, ¿usafé? Sí, por eso. Dice, abuelo, la corté chiquitita y te la comes igual. Digo, con esto hay que hacer lo mismo. El egoísmo puede ser tan grande que no me pasa, pero anda separándolo de chiquitito. Y vas a ver cuántas partes de tu vida tienen un índice alto de egoísmo y anda eliminándolas de a poquito. Pero para eso hay que trabajar. Para eso me tengo que exponer frente a Dios o frente a mis hermanos. Con Dios creo que va a ser un poco más fácil. Pero si hiciera falta, habla con tu hermano. Habla con tu esposo, con tu esposa, con el pastor, con los obreros. Mira, yo tengo problemas con esta área, ayúdame a vencer esto. Porque ser egoísta es ponerse en la vereda de enfrente de Dios. Yo estoy luchando. Si te querés sumar a la lucha, bienvenido. Amén. El domingo seguimos, el domingo que viene seguimos, porque esto sí que hay que darle leña. Muchas veces las relaciones personales están motivadas por el egoísmo. Me acerco a vos porque saco ventaja. Uno en la relación de la iglesia siempre saca ventaja porque es una bendición. El problema es cuando yo estoy buscando asociarme a vos porque te voy a sacar ventaja. Amén. Como diría don Crisólogo, que cada vez lo consulto más. Digo, tampoco falta el paisano que se ve solo a sí mismo. Se lo montó el egoísmo y piensa que en el casorio será el centro de la fiesta como fin a buen velorio. Vieron que en el velorio, lamentablemente, está todo el muerto acá y todo el mundo alrededor mirándolo. Con el egoísta es igual, pretende ser el centro de la fiesta y a veces alguien se casa para ser servido en vez de servir. Que el Señor nos dé esta semana de profundidad, de ir a lo profundo, ver, animate a decirle al otro, ¿cómo me ves? ¿En qué cosas vos? A lo mejor en nada y estaba bárbaro, pero lo que dijeron los hermanos toda esta mañana. Cada vez hay más expresiones de egoísmo, cada vez hay más hombres y mujeres que no se quieren casar porque están mejor así. Egoísmo puro. Leí un artículo, cantidad de mujeres que no quieren ser madres porque les incomoda. Egoísmo. El mundo va mal. Y nosotros somos los que tenemos que generar los antídotos. Amén. Señor, te damos gracias otra vez esta mañana por las buenas palabras que a través de la adoración, de la alabanza y de lo dicho aquí, tú nos has transmitido. Señor, te rogamos que nos ayudes. Yo te pido, Padre, y cada uno de mis hermanos lo hace, también te pido por la iglesia, que tu Espíritu Santo nos hable, pero que seamos sensibles a escuchar tu voz. Señor, no queremos ofenderte. No queremos vivir la religión. Señor, queremos ser discípulos que pretenden ser santos en toda nuestra manera de ser y de vivir. Así que te ruego, Señor, que trates con nuestro egoísmo, que lo pongas a prueba, porque queremos vencerlo, Señor. No queremos tener el espíritu del mundo,
donde los hombres y mujeres solo piensan en sí mismos, sino que queremos pensar como tú pensaste, como nos enseñaste a través del Espíritu, como tus profetas y apóstoles nos han transmitido. Señor, porque si morimos, para ti morimos. Si vivimos, para ti vivimos. De manera que vivamos o muramos, tuyos somos. Acompáñanos esta semana, Señor, en este tiempo de reflexión profunda frente a tu presencia y nos ayudes. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y vas a ver cuántas partes de tu vida tienen un índice alto de egoísmo y anda eliminándolas de a poquito. Pero para eso hay que trabajar. A eso me tengo que exponer frente a Dios o frente a mis hermanos. Con Dios creo que va a ser un poco más fácil. Pero si hiciera falta, habla con tu hermano. Habla con tu esposo, con tu esposa, con el pastor, con los obreros. Mira, yo tengo problemas con esta área, ayúdame a vencer esto. Porque ser egoísta es ponerse en la vereda de enfrente de Dios. Yo estoy luchando. Si te quieres sumar a la lucha, bienvenido. Amén. El domingo seguimos, el domingo que viene seguimos, porque esto sí que hay que darle leña. Muchas veces las relaciones personales están motivadas por el egoísmo. Me acerco a vos porque saco ventaja. Uno en la relación inglesa siempre saca ventaja porque es una bendición. El problema es cuando yo estoy buscando asociarme a vos porque te voy a sacar ventaja. Amén. Como diría don Crisólogo, que cada vez lo consulto más. Digo, tampoco falta el paisano que se ve solo a sí mismo. Se lo montó el egoísmo y piensa que en el casorio será el centro de la fiesta como fina o en velorio. Vieron que en el velorio, lamentablemente, está todo el muerto acá y todo el mundo alrededor mirándolo. Con el egoísta es igual, pretende ser el centro de la fiesta y a veces alguien se casa para ser servido en vez de servir. Que el Señor nos dé esta semana de profundidad, de ir a lo profundo, ver, animate a decirle al otro cómo me ves, en qué cosas vos, a lo mejor en nada y estaba bárbaro, pero lo que dijeron los hermanos toda esta mañana, cada vez hay más expresiones de egoísmo, cada vez hay más hombres y mujeres que no se quieren casar porque están mejor así, egoísmo puro. Leí un artículo, cantidad de mujeres que no quieren ser madres porque les incomoda. Egoísmo. El mundo va mal. Y nosotros somos los que tenemos que generar los antídotos. Amén. Señor, te damos gracias otra vez esta mañana por las buenas palabras que a través de la adoración, de la alabanza y de lo dicho aquí, tú nos has transmitido. Señor, te rogamos que nos ayudes. Yo te pido, Padre, y cada uno de mis hermanos lo hace, también te pido por la iglesia, que tu Espíritu Santo nos hable, pero que seamos sensibles a escuchar tu voz. Señor, no queremos ofenderte. No queremos vivir la religión. Señor, queremos ser discípulos que pretenden ser santos en toda nuestra manera de ser y de vivir. Así que te ruego, Señor, que trates con nuestro egoísmo, que lo pongas a prueba, porque queremos vencerlo, Señor. No queremos tener el espíritu del mundo, donde los hombres y mujeres solo piensan en sí mismos, sino que queremos pensar como tú pensaste, como nos enseñaste a través del Espíritu, como tus profetas y apóstoles nos han transmitido. Señor, porque si morimos, para ti morimos. Si vivimos, para ti vivimos.
el Señor les bendiga en esta búsqueda de lo interior. Yo digo, miren que una cosa es ser profundo y otra haberse venido abajo, no es lo mismo. Si la profundidad está en buscar a Dios. Que el Señor les bendiga. Y no se olviden las hermanas de traer el papelito para el próximo domingo.